Estaba dado así. La derivada de enésima era la sumatoria desde que k valía 0 hasta que valía n, combinatoria de n en k. La derivada n menos k de u y la derivada késima de b. Donde quién es u, una de las funciones, y b es la otra. Nosotros estamos asumiendo acá, esto hemos hecho, acuérdense, esta era nuestra función, la raíz que sea u, el neperiano que sea b, y empieza a derivar raíz de x más 1, que es como decir x más 1 al 1 medio, baje el 1 medio, sí, baje el 1 medio y me queda x más 1 a la menos 1 medio. Ahora, después, la segunda derivada baja el menos 1 medio y me queda x más 1 a la menos 3 medios. ¿Cómo ponerlo más simpático? ¿Qué tal aquí un menos 1 y 1 sobre 2 al cuadrado? Podría ser. Pero tengo que tratar de hallar alguna relación para que podamos hallar la derivada enésima. Entonces, si ustedes recuerdan, no estoy grabando porque esto ya lo hemos avanzado la semana anterior. Les había dicho, trataremos de expresar esto como el productorio desde que i vale 1 hasta que vale 1, en este caso de 2 y menos 3. Ya. Para ir generando. Ay, ¿qué pasó? Me comí esto, perdón. Aquí solo me he fijado en el número y no me he fijado. Entonces le he aumentado un menos 1 para ir tratando de encontrar alguna relación más simpática. Para ver que vaya generándose un factorial por ahí. 1, 3, 5, aparece el producto de eso, de 1 por 1, 1 por 3, 1 por 3 por 5, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera de poder expresar, y esto habíamos hecho la clase anterior, ¿no? Como menos 1 a la n, 1 sobre 2 a la n, este productorio que va a generar solo valores impares, y x más 1 a la 1 medio menos n. La otra función, el neperiano de 3x, la primera derivada, 1 sobre 3x, tiene cadenas y un 3, y me va a dar x a la menos 1. La segunda, x a la menos 2 por menos 1, y así tengo la derivada enésima. Y aquí estaba, entonces, la derivada enésima de b, aplicó Leibniz, la derivada n menos k de u, estoy copiando aquí, esta es la derivada, y la derivada késima de b, aquí está. ¿Qué es lo que hemos dicho? Cuando k vale 0 o cuando k vale n, hablamos de la función original. Recuerdes lo que estamos diciendo. Quiero hallar la tercera derivada para verificar. Cuando k vale 0 o cuando k vale 3, aquí les faltaría. Cuando k vale n y vale 3, se tienen las funciones originales, sin derivar. Entonces acá, en lugar de tener esta expresión, yo tengo la función original, que es el neperiano, y lo mismo acá, en la ultimita tengo la función original, que era la raíz. Listo. Hacemos operaciones. Este archivo se los voy a compartir cuando terminemos de hacer más consultas de derivadas. Y sale este resultado. Ahora, si yo derivo directamente esta expresión como producto, ahí está el resultado, vuelvo a derivar, igual como productos, vuelvo a derivar, simplifico un poquitito y miren lo que sale. 3 octavos, x a la menos 5 medios, neperiano de 3x, correcto. Menos 3 cuartos, x a la menos 1, x más 1 a la menos 3 medios, me sale exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa fórmula funciona. ¿Preguntas? Este ejercicio lo hicimos ya, entonces por eso es que no lo estoy grabando.
Bien. Seguiremos avanzando si no hay preguntas. Quiero ver algo. Mm, Derivadas 2 era... ahí. Estas eran las derivadas milésimas. Y hoy vamos a trabajar con algo súper importante que se Recording in refiere progress. a las funciones paramétricas. ¿Qué es eso? Hasta el momento lo que nosotros hemos hecho, tanto para graficar funciones como para derivar, es tener expresiones donde y está en función de x, ¿correcto? Eso es lo que teníamos. Ahora, pero existe otra forma de definir a las funciones. Es lo que vamos a aprender el día de hoy a graficar, lo que conocemos como funciones paramétricas. ¿Cuándo vamos a tener funciones paramétricas? Vamos a tener funciones paramétricas cuando nuestra función, que depende de x y de y, resulte pues que x depende de un parámetro t y que y también depende de un parámetro t. Esto es lo que va a suceder. Veamos nuestro ejemplo. ¿Y cómo voy a graficar? Esta función es muy conocida, se la conoce como el folium de Descartes. ¿Y cómo funciona esto del folium de Descartes? Les explico. Vean, yo tengo que graficar una función donde la x es igual a 3 veces at sobre 1 más t cubo y y es 3 veces at cuadrado sobre 1 más t cubo. También vamos a hacer algo, vamos a pensar qué sucede si a vale 0. No, perdón, si a vale 1. Si a vale 1, alguien está hablando, alguien está con su audio. ¿Quién es x? X es igual a 3t sobre 1 más t al cubo. Entonces, x, ¿estamos bien? Y resulta que y es igual a vale 1, sería 3t al cuadrado sobre 1 más t al cubo. ¿Eso está bien? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy diciendo que a valga 1. Listo. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo voy a hallar yo los valores? Ustedes recuerdan que en nuestros sistemas de ejes cartesianos x, y, este es mi eje x y este es mi eje y, vamos a ir ubicando puntos. ¿Cómo hallo los valores? Con esto.
Nos vamos a hacer aquí una tablita donde para distintos valores de t vamos a encontrar valores para x y y. Y estos valores x y me van a definir los puntos de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué sucede si t vale 0? ¿Cuánto vale la x? 3 por 0, 0 sobre 1, 0. ¿Cuánto vale la y? La y vale 0. ¿Cuánto valdría nuestro puntito? X vale 0, y vale 0. Es el punto 0,0. ¿Se dan cuenta? Y el punto 0,0 lo vamos a ubicar. Ahí está. Listo. Otro valor a la t. ¿Qué pasa si la t, digamos, vale 1? ¿Cuánto vale la x? 3 por 1 es 3. Abajo tienes 1 más 1 al cubo, que sigue siendo 1. ¿Cuánto va a valer? 3 medios. 3 medios, perfecto. ¿Cuánto vale la y? 3 por 1 al cuadrado igual es 1, también va a dar 3 medios. Y nosotros tendríamos el punto 3 medios. Ahí, perdón. 3 medios, 3 medios. ¿Listo? O sea, 1,5, 1,5. Si nosotros ubicamos, digamos que aquí sea 1, 1, 5, 1, 5. Estaríamos por acá. ¿Estamos bien? Estamos. ¿Qué va a pasar? Si la t vale menos 1. Uy, ¿qué pasa? Para el valor de x, ¿qué te va a dar? Menos 1 sería menos 13. ¿En qué ha pasado? Menos 1 al cubo sigue siendo menos 1. Oh, entre 0. ¿Cuánto es menos 3 entre 0? Esto es igual a menos infinito. ¿Qué hay para la y? Que vale menos 1, sería positivo 3 sobre 0. ¿Y eso cuánto es? Fíjate. Yo tengo que saber entender esto. ¿Qué te está diciendo? Mientras la x se acerque más a valores infinitos negativos, o sea, mientras esté yo más por acá, ¿qué le va a pasar a la y? ¿A quién se va a acercar? A valores infinitos positivos. Se va a acercar más hacia allá. Entonces, lo que te está diciendo es que tu curva, mientras más te acercas a la izquierda, más arriba vas a estar. Más me acerco a la izquierda, más arriba voy a estar. A eso se refiere. ¿De acuerdo? Eso es solo para tener la idea ahí clarita. Sigamos. ¿Qué pasa si la t vale 2? Tú puedes darle el valor que quieras. ¿Qué pasa si la t vale 2? ¿Cuánto vale la x? 3 por 2, 6. ¿Cuánto vale? 2 al cubo es 8 y 1, 9. 6 novenos. Si vale 2, pues aquí sale lo mismo, ¿no? 2 al cuadrado es 4, 3 por 4 es 12. 1 más 8, 12 novenos. ¿Cuál sería el punto? 6 novenos. Vamos a hacer algo aquí para que se vea un poquito mejor, porque no se ve bien esto. 3 medios es 1, 5. Ya. Aquí, ¿cuánto es 6 novenos? Es 0,67, y 12 novenos, 1,33. ¿Se entiende? Cuando x vale 0,67, ojo, aquí esto era 1,5. 0,67, y vale 1,33. Y vale 1,33. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a pasar es que yo voy a ir dando distintos valores a la t y van a ir generando distintos valores para x y para y. Al final, cuando nosotros unimos todos los puntos, me va a quedar esta gráfica que se conoce
como el volumen de Descartes. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Otra curva muy conocida, por ejemplo, en forma paramétrica, que yo estoy segura que lo han hecho en dibujo. ¿Han dibujado cardioides? En dibujo técnico. Han debido dibujar, ¿verdad? Al menos con mis paralelos yo sí he dibujado. ¿Cuál es la fórmula, la expresión de la cardioide? Espérenme un segundito. Recording stopped. A 3 menos 3 coseno de t. Y es igual a 3 seno de t. Por ejemplo. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Esta es una ecuación de una función paramétrica. Tengo valores de x y de y en función de un parámetro t. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a dar igual nuestra tablita. A ver, por favor, vayan hallando sus parámetros. ¿Qué pasa cuando t vale 0? Pueden hallar, encuentren los valores de x y de y. Recording stopped. ¿Qué dicen? ¿Me dicta? Recording in progress. ¿Cuánto vale x? Ay, perdón. Esta era. A ver. ¿Cuánto es el coseno de 0? T vale 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1. 3 por 1, 3. 3 menos 3. ¿Cuánto vale la x? 0. Ya. ¿Cuánto vale la y? El seno de 0 es 0. 0 por 3, 0 también. Entonces tienes el punto 0, 0. ¿Qué pasa si la t vale, a ver acá, si la t vale pi sextos? ¿Cuánto es pi sextos? Pi sextos son 30 grados. ¿Cuánto es el coseno de 30 grados? Raíz de 3 sobre 2, ¿no? O sea, 0,86. Hagamos 3 menos 3 por raíz de 3 sobre 2. Me va a dar, ¿lo tienen? 0,401. ¿Qué le pasa a la y? 3 menos 3 coseno, la y es seno. ¿Cuánto sería 3 por seno de 30 grados? 3 por 1/2 vendría a ser 1,5. Y aquí el punto en cuestión sería 0,4,15. ¿Estoy bien?
siguiente. ¿Qué pasa si vale... Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si la t vale pi cuartos, 45 grados? ¿Cuánto me queda la x? La x me queda 0,87, 0,88 redondeando. Y la y 3 por seno de pi cuartos, 2,12. Y se dan cuenta ustedes cómo van quedando los valores, 0,88, 2,12. ¿Qué pasa si la t vale pi medios? ¿Qué pasa si la t vale pi? ¿Qué pasa si la t vale 2pi? ¿Puede valer más? No, porque en una cicloide va a bajar cuando se dé la vuelta completa. Hasta ahí. Si vale pi medios, ¿cuánto es el coseno de pi medios? Coseno de 90 es 0. 3 menos 0 es solo 3. Y el seno de pi medios es 1. Entonces aquí tendrías 3. ¿Estamos bien? Y el punto por acá vendría a ser el punto 3,3. Me parece que es el punto más alto. ¿Qué pasa cuando vale pi? ¿O no? No sé. A ver, vamos a ver. 6, correcto, porque el coseno de pi es menos 1. Con el menos va a ser positivo. 3 más 3 va a ser 6. El seno de pi es, ¿cuánto es el seno de pi? Y entonces voy a tener el punto 6,0. ¿Y qué pasaría? Y esto es nomás para que lo vean, si vale 2pi. ¿Cuál es el coseno de 2pi? 1. 3 menos 3, vuelvo a 0. Y aquí, ¿qué ha pasado? Seno de 2pi. ¿Estoy bien así? ¿Cómo la ven? ¿Qué es lo que está sucediendo por acá? Lo que está pasando es que el seno de 2pi es 1, 3 menos 3 me da 0, el seno de 2pi es 0 y vuelvo a 0. ¿Qué está pasando? Que aquí vuelvo, es como que yo volviera a empezarla. Entonces, en realidad, vamos a graficar aquí. Yo voy a quitar, ya no es necesario porque ya terminé. Miren. ¿Qué te dice? Cuando t vale 0, tienes el punto 0,0. Cuando t vale pi sextos, tienes el punto 0,4 y 1,5. Digamos aquí, más o menos, ¿no? Luego 0,88 y 2,12. Luego 3,3. Y tendría que haber hecho con pi sextos, pi medios y esto y lo otro, hasta que con pi tengo 6,0. ¿Qué ha pasado? Que su curva va a venir ahí. Y esa curva que obtienes es la que se conoce como cicloide. Cuando nosotros tenemos funciones paramétricas, ¿será que podemos graficar en GeoGebra? ¿Qué creen? ¿Qué les dice su instinto? Que sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para graficar estas funciones paramétricas en GeoGebra?
lo que vamos a usar, vámonos a nuestro GeoGebra. Vamos a ver. Abramos una pestañita. Lo que se usa para graficar las funciones paramétricas es el comando curva. Curva. Entonces, el parámetro es T. Y vamos a poner ahí lo que se... ¿quién era la X? Ya me olvidé. X era 3 menos 3 coseno de T. No. Y era 3 menos de T. ¿Cómo era? A ver. 3 menos 3 coseno de T. Una tercera así. Y Y era igual a 3 coseno de T. Aquí está. Está en español. Curva. Y ahí le pone. El parámetro es T. Coseno de T. Igual, en todo caso, si se equivocan, va a salirles el chanchullo enseguida. Fíjate. Es esta opción la que estoy haciendo. Curva. Expresión. ¡Ay! Curva. Expresión, expresión. Parámetro, valor inicial, valor final. Ya. Gracias. Entonces, expresión se refiere a cuánto es X, cuánto es Y. Su parámetro es T. El valor inicial del parámetro, que es 0. Y el valor final, que cuánto era. ¿Se acuerdan que era? Sí, ¿verdad? Listo. Hacemos eso y ahí está la curva. X es 3 menos 3 coseno de T. Y es igual a 3 seno de T. Y el valor de T está entre 0 y pi. Entre 0 y 3.14. ¿Se entiende? Ahí está. ¿Qué pasaría si tú cambias? Nuevamente, curva. 3 menos 3 coseno de T. Eso es para la X. Luego pones Y. 3 seno de T. Tu parámetro T. Valor inicial 0 y valor final. ¿Qué tal si fuera 2 veces pi? Perdonen. Miren qué interesante. Lo que había graficado no era una cicloide. Súper, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Notas qué es lo que había graficado? ¿Qué había estado dado aquí en forma paramétrica? Estás mal, esto no es una cicloide, esto era una circunferencia. Súper. Y a veces, pues nos damos ahí cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Está bien. Es una circunferencia. ¿Y qué pasaría si le vuelves a poner curva? Este es lo mismo, 3 menos 3 seno de T, para la Y 3 seno de T. Y ahora haces los valores que estén entre 0 y... ¿qué crees que vaya a pasar si le doy hasta 4 pi? ¿Qué creen ustedes? Perdón, me olvidé de la T. T, T, a ver. ¿Qué creen que vaya a pasar? También, esto también. ¿Ustedes creen que hay aquí cambio en la curva como tal? De hecho, no ve. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber diferencia? Porque cuando yo hablo de llegar desde 0 hasta 4 pi, lo que pasa es que ha dado una vuelta, das un 2 pi,
2 vueltas sería 4pi. Por eso es que esta curva, digamos, que está generando exactamente la misma que esta otra. Porque al estar en 4pi lo que ha hecho ha sido dar una vuelta más. ¿Se dan cuenta? Cualquier función paramétrica la puedes graficar así. ¿Qué pasa si x, si la x digamos que sea 1 más t? Ese es el valor de la x. La y que sea t al cuadrado menos 1. Su parámetro es t. Tu valor inicial en t que sea menos 5 y tu valor final que sea 5. ¿Qué vas a tener? Qué interesante, ¿qué se ha generado? Se ha generado una parabolita. Las mismas curvas que nosotros veíamos en forma rectangular, nosotros la podemos expresar en forma paramétrica. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo yo puedo llegar de la forma paramétrica a la forma rectangular, a coordenadas rectangulares? ¿Qué creen que podríamos hacer? O sea, digamos, es una circunferencia. ¿Cómo podríamos llegar? ¿Cómo harías? Más que forma, a coordenadas. Coordenadas rectangulares son las que tienen X y Y, ¿ya? ¿Cómo harías? De esta, por ejemplo. ¿Qué te parece si tú despejas el seno de t? ¿Quién es el seno de t? El y tercios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podrías hacer? De la otra, ¿quién es coseno de t? De la primera. ¿Quién sería si tú despejas coseno de t? Sería 3 menos x. ¿Bien? Díceme, por favor. ¿Cuál es el coseno de t? De aquí despejando. ¿Estoy bien así? 3 menos x sobre 3. ¿Está o no está bien? Sí, está bien. Ahora, ¿qué podrías hacer? Yo sé que seno al cuadrado de t más el coseno al cuadrado de t, ¿cuánto vale? Sin importar el valor de t. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, 1. Entonces, ¿qué dirías? ¿Quién era el seno al cuadrado? La y al cuadrado, ¿sobre quién? 3 al cuadrado sería 9. ¿Estamos bien? Más coseno al cuadrado vendría a ser 3 menos x al cuadrado sobre 3 al cuadrado, 9 también. ¿Así? Yo tendría algo así, ¿estamos? Sí. Ya. Ahora, ¿qué más se te ocurre hacer? ¿Qué tal todo por 9? ¿Les parece buena idea? Ya, todo multipliquemos por 9, me va a quedar y al cuadrado más, ¿qué te parece si le factorizo el signo? Bueno, aquí en lugar de tener 3 menos x, yo podría decir es x menos 3. ¿Así? Esto está al cuadrado y estoy multiplicando todo por 9 y esto es igual a 9. Ahí, ¿verdad? Ahora, negativo al cuadrado. Negativo al cuadrado es positivo. ¿Qué te ha quedado? Me ha quedado x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. ¿Y esta qué? Esta, cierto, ya la reconozco por lo que sé de geometría analítica. Esta es una circunferencia con centro ¿en qué punto? En el punto 3,0 y con radio 3. ¿Se dan cuenta que era justo lo que habíamos graficado? Aquí solamente había hecho hasta pi, por eso es que solamente me dio aquí. Al hacer hasta 2pi es que se cerraba la mitadita. ¿Se acuerdan ustedes? Fíjense, hasta pi es solo media circunferencia. Le doy hasta 2pi y ya se cierra toda la circunferencia. ¿Estamos bien? Hay varias curvas interesantes en forma paramétrica y yo los invito a que le den una googleada para buscar curvas típicas en forma paramétrica, pero una de esas curvas tan interesantes pues es precisamente el volumen de Descartes. Este valor A es un valor cualquiera que lo único que va a hacer es ampliar la curva. Si A vale 1, si A vale 2, si A vale 3,
Ya vale 4. Lo único que va a hacer es ampliar esta hojita. ¿Se dan cuenta? Eso. Es súper, súper importante que nosotros sepamos expresar a nuestras funciones de forma paramétrica o sepamos representarlas, sepamos graficarlas. ¿Y por qué hablamos de funciones paramétricas? Porque en realidad nosotros también las vamos a poder derivar. ¿Qué es lo que le pasa a las funciones paramétricas? La x, decíamos, depende de un parámetro t y la y también depende de un parámetro t. Cuando nosotros hallamos y', ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo en realidad es derivar y respecto de x. Eso es lo que hacemos. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué? Recuerda que y estaba en función de x. Entonces tú derivas y derivas respecto de la variable que depende. Pero ¿qué pasa si tu función es paramétrica? Tu x depende de un parámetro t y tu y también depende de un parámetro t. ¿Cómo hallaríamos la derivada de y respecto de t? Pues lo que voy a hacer es derivar respecto de x. Lo que voy a hacer es derivar y respecto de t. Y abajo voy a derivar x también respecto de t. Ya es como que esta y la derivo respecto de t y esta x la derivo respecto de t. Y ya está. Y solo divido. Mira, yo tenía acá la ecuación de mi folio. Derivo y respecto de t. Aquí está este y. Entonces, como división, ¿no ve? 1 más t al cubo al cuadrado, derivada de lo de arriba sería 6at, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, 3at cuadrado, por lo de abajo derivado, que sería 3t cuadrado. Abajo, derivo x respecto de t, pongo denominador al cuadrado, derivo lo de arriba, 6at. Ah, perdón, estoy derivando x. 6a por 1 más t al cubo, menos lo de arriba sin derivar, 3at por 3t cuadrado. Listo. ¿Qué notamos de por acá? Ah, pues que por extremos y medios con este se va a simplificar. Ya. Ahora de aquí, ¿qué podría hacer? Multiplicar es 6at más 6at cuarta menos 3 por 3, 9at cuarta. Abajo tengo 3a más 3at cubo menos 9at cubo. Listo, voy a poder hacer aquí operaciones. ¿Qué me queda? Me queda 6at menos 3at cuarta y abajo tengo 3a menos 6at cubo. ¿Puedo factorizar algo? Sí, 3at. Me quedará aquí 2 menos t cubo y abajo 1 menos 2t cubo. Mira que 3a con 3a se simplifica y ya está. La derivada de y respecto de x va a ser esto, va a ser t por 2 menos t al cubo dividido entre 1 menos 2t cubo. Y ya está, esta es la derivada que estaba buscando. ¿Qué pasa en las funciones paramétricas? Como x y y dependen de un parámetro t, la derivada que hallemos también va a depender de ese parámetro t. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Parece que no hay preguntas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seguir derivando? Recuerden que la clase anterior aprendíamos a hallar las derivadas de orden superior. Entonces, ¿qué pasa
si yo ya no quiero solo la primera derivada, si no quiero la segunda, la tercera, la cuarta, ¿puedo hallar? Claro que sí, como con la misma idea. ¿Se acuerdan ustedes cómo hallábamos la segunda derivada? Sí, pues lo que nosotros hacíamos era derivar la primera derivada, ¿verdad? Eso es lo que hacíamos para hallar la segunda derivada. ¿Qué pasaría si uso esta notación? ¿A quién tendrías que derivar? Ah, pues yo tendría que derivar a la derivada de y respecto de x, a esta. Esta es la primera derivada, ¿verdad? ¿Verdad? Esta la tendría que derivar. Derivo y respecto de x. Esta la voy a derivar. Derivo. ¿Respecto de quién? Respecto de x nuevamente. Eso es lo que hace la segunda derivada. Deriva a la primera derivada. Es de ahí que te va a quedar esta notación. Vas a derivar. Vamos a hallar la segunda derivada de y respecto de x las dos veces. Y vas a usar esta notación. ¿Qué te está diciendo esta notación? Pues exactamente lo mismo. Vas a hallar la segunda derivada. Vas a hallar la segunda derivada. Ahora, pero, ¿qué pasa? Recuerda que dependes de t. Entonces, ¿a quién vas a derivar? ¿Cómo vas a derivar? Vas a derivar respecto de t. ¿A quién? A la primera derivada. Tú tenías aquí tu primera derivada que dependía respecto de t. Y abajo vas a volver a derivar x respecto de t. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta expresión la derivo respecto de t y el resultado lo divido entre la derivada de x respecto de t. Si quieres hallar la tercera derivada, derivas esta segunda derivada, pero respecto de t, y vuelves a dividir entre la derivada de x respecto de t. ¿Te das cuenta lo que haciendo? Vas derivando respecto de t y vas dividiendo siempre entre la derivada de x respecto de t. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Veamos si estamos bien. Veamos nuestro ejemplo. Yo tengo que x es igual a e a la menos t y que y es t al cubo. Una función en forma paramétrica. Quiero derivar. Derivo, ¿cómo era la cosa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo derivaba? Hemos dicho para hallar la derivada de y respecto de x. Lo que voy a hacer es derivar y respecto de t. Dividir entre la derivada de x también respecto de t. Ahí está y. ¿Quién es y? Y es t al cubo. Derivo y respecto de t sería 3t cuadrado. Abajo, derivo x respecto de t sería e a la menos t por menos 1. Y ya está. Y esta es la derivada de y respecto de x. ¿Quieres la segunda derivada? Vuelves a derivar. ¿A quién? A todo esto. ¿Todo esto qué es? Es una división. Muy bien, denominador al cuadrado. Derivada de lo de arriba, ¿cuánto sería? Sería 6t. Por lo de abajo sin derivar, por menos e a la menos t. Menos lo de arriba sin derivar, 3t cuadrado, por la derivada de lo de abajo, que volvería a ser, a ver, tengo menos e a la menos t, y otra vez con cadena menos 1, ahí se vuelve más e a la menos t. Listo. Todo esto está sobre quién? Sobre la derivada de x respecto de t, que era menos e a la menos t. Ahora, vean acá que extremos y medios se va. Menos al cuadrado con este menos va a ser menos al cubo. E a la menos t al cubo también. Arriba, ¿qué puedes factorizar? Un 3, una t y una e a la menos t. Voy a factorizar 3t e a la menos t y me va a quedar menos 2. Voy a factorizar un signo menos, menos.
3t e a la menos t y me va a quedar una t. Y abajo, ¿qué tienes? Menos e a la menos t al cubo. Aquí, ¿cuál es su potencia? Es como decir e a la menos 3t sube como e a la 3t por e a la menos t, te va a quedar e a la 2t. Negativo al cubo sigue siendo negativo, de ahí está. ¿Y qué te queda? Menos 3t e a la 2t por menos 2 menos t. ¿Verdad que puedes factorizar el signo? Sí. Y entonces podrías expresar aquí la segunda derivada. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ha pasado? Cuando estás en forma paramétrica, la derivada depende de t. Hallemos la tercera derivada. ¿Quién vas a derivar? A esta derivada, a tu segunda derivada, y abajo vas a derivar a x respecto de t. Voy a derivar entonces a mi segunda derivada respecto de quién? Respecto de t. ¿Qué es esto? Como producto. Derivada del primero es 1 por las otras sin derivar, más, voy a derivar ahora la segunda, 3t e a la 2t por 2 sería 6t a la 2t, y esta sin derivar, más 3t a la 2t, y derivada de esto sería 1. Listo. Sobre la derivada de x respecto de t, te fijas en la primera, y sería menos e a la menos t. ¿Se dan cuenta? Hacemos operaciones, sacamos factorizando e a la 2t por 3. Tengo esta expresión que se sume un poquito y ya está. Y me queda esto. ¿Listo? Vean que esta e a la menos 2t sube como e a la t por esta e a la 2t y es de ahí que me da el e a la 3t. Y tenemos nosotros acá a la tercera derivada de y respecto de x las 3 veces que nuevamente es en función de un parámetro t. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. ¿Estamos bien? Ahora, pregunta, si es posible, ¿puedes hallar una expresión para la derivada de enésima? Sí, mucho va a depender de qué es lo que tengo. ¿Ya? Seguiremos. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. O están dormidos o están perdidos. Una de dos. Otras de las funciones. Aunque no todavía. No. Mm, mm, voy a Recording pausar. stopped. Perdón, estoy. Mm, ¿dónde está, pues? Qué extraño, no estoy encontrando.
Ya no encuentro un archivo. Mm, no. ¿Dónde está, pues? Pues súper extraño. Ya. Mm, creo que este no. Ah, sí, aquí está. Estoy seguida. Bien, ¿no hay preguntas hasta ahí? Recording in progress. Ahora bien, luego de ver la derivación de funciones paramétricas, ¿qué más me va a interesar? Entender a qué nos referimos cuando hablamos de la derivación implícita. ¿Qué es lo que sucede? Hasta el momento también cuando nosotros teníamos nuestras funciones en coordenadas rectangulares, lo que nosotros teníamos era una expresión donde estaba despejada la y en función de x. Entonces derivar esto pues resultaba relativamente sencillo. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una expresión donde no está despejada la y, y de hecho querer despejarla me ocasiona más problemas que beneficios, como por ejemplo esta. Fíjense, seno de x por y es igual a 2x. Si aquí yo quisiera despejar y, ¿qué pasaría? El seno pasaría al otro lado como arcoseno y luego esa x a dividir. No quedaría tan guapa la expresión. O por ahí que me equivoco. Entonces, ¿qué me va a hacer? Derivar implícitamente. ¿A qué vamos a denominar derivar implícitamente? Al hecho de derivar tal como vemos sin despejar a la variable en cuestión. Explico. Yo tengo que el seno de x por y es igual a 2x. Yo quiero derivar esto. Entonces, derivas lo que ves, pero cada vez que derives y le aumenta su colita y prima. ¿De qué hablo? Mira, lo primero que yo hago aquí al derivar es derivada de seno, ¿qué era? Era coseno. ¿De quién? Se mantiene el argumento por regla de la cadena. ¿Se acuerdan? Coseno de x por y. Ya está el seno. Tienes acá un producto. Derivada de x es 1 por la y sin derivar más la x sin derivar, derivada de y prima. Todo esto es igual a derivada de 2x. ¿Cuánto sería? Sería 2. Y ahora nuestra gran tarea consiste en despejar a y prima. Vean, es sencillo. ¿Cuánto sería y prima? Sería 2 sobre el coseno de xy, 1 sobre coseno de secante, y luego esta y se pasaría a restar y la x a dividir. Y ahí está, yo tengo la expresión despejadita. La derivada de y va a ser igual a 2 veces la secante de xy menos y sobre x. ¿Estamos bien? ¿Podrías repetirlo de nuevo, por favor? ¿Qué dices? ¿Podrías repetirlo de nuevo, por favor? Claro que sí. Al derivar implícitamente, derivas como ves.
Con la única diferencia que cada vez que derivas y, pones su colita y prima. Mira, vamos a derivar aquí abajo. Vamos a hacer algo nosotros. Esa era tu igualdad. Quiero hallar y prima, la derivada de y. ¿Qué haces? ¿Cómo ves deriva? Derivada de seno. Coseno. ¿Coseno de quién? De xy. Ya está. Derivada de seno, coseno. Listo. ¿Tiene regla de la cadena? Sí. Derivada de x. ¿Cuánto es? Porque aquí tienes un producto. Derivada de x es 1 por la y sin derivar, más la x sin derivar. Derivada de y es 1, pero al margen de eso le vas a aumentar siempre su colita, que va a ser y prima. Es lo que decimos. ¿Te das cuenta? ¿Estamos bien? Derivada de seno, coseno. ¿De quién? De xy. Derivada de x por y, derivada de x es 1 por la y sin derivar, más x sin derivar, derivada de y es y prima. Es lo que dice. Cada vez que derives y le pones y prima. Esto va a ser igual a ¿quién? Derivada de 2x. Derivada de 2x es esto. ¿Ya está? Y ahora despejas. Y más x y prima va a ser igual a 2. El coseno que hace se pasa a dividir. X y prima va a ser igual a 2. 1 sobre coseno es secante. ¿De quién? De x y. Y la y se pasa a restar. ¿Estamos? Y ahora si yo despejo y prima, ¿cuánto queda y prima? Es 2 secante de x y menos y dividido entre x. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende mejor? Esto es exactamente lo que habíamos dicho. ¿Estamos? Se entiende, ingeniero. Esto funciona para cualquier expresión, sea unidad específica. Claro. Si tú tienes, digamos, ¿qué te parecería aplicar aquí una derivación implícita? ¿Crees que sería buena idea? Sí, porque qué flojera despejar a la y. Tendría que elevar primero al cuadrado y tendría una expresión cúbica, ¿no? Me conviene que hacerlo directamente, en forma implícita. ¿Cómo derivarías esto implícitamente? ¿Qué es lo que ves por aquí? Ves raíz. ¿Cuál es la derivada de una raíz? Es 1 sobre 2 veces la misma raíz, ¿así? Pero no es eso nada más. ¿Por qué? Porque tiene cadena. Ah, cierto. Ya está ahí la raíz. Cierto. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de y al cubo, sería 3y al cuadrado. Y por favor, no te olvides tu colita.
y'. La clave del asunto es que cada vez que derivemos y, pongamos y'. Ahí, ¿estamos bien? ¿Se entiende? ¿Esto a quién va a ser igual? ¿Qué ves? ¿Qué vemos por este lado? Ah, veo división. Denominador al cuadrado. Derivada de lo de arriba. Derivada de 3x es 3. Por lo de abajo sin derivar, por y. Menos lo de arriba sin derivar, 3x. Por la derivada de lo de abajo, derivada de y, ¿cuánto es? Nuevamente es y'. Y entonces miren aquí, ¿qué creen que tienen que hacer? ¿Me cuentan qué habría que hacer aquí? Ya he derivado ahí implícitamente. Ya, ¿ahora qué hago? Despejar y'. Despejar y', nada más. Esta y cuadrado se va a pasar a multiplicar. Y sería pues 2x por y al cuadrado menos 3y cuadrado por y cuadrado, y cuarta por y'. Es igual. ¿Estamos bien? Aquí este se va a pasar a multiplicar. 2 por 3 es 6 veces y. Por la raíz cuadrada. Estamos bien, ¿no? De x al cuadrado menos y al cubo. Se ha ido a multiplicar la raíz. ¿Sí? 2 por 3, 6, y raíz. Menos 3 por 2, 6, x. Raíz. Si alguna cosa me dicen. De x al cuadrado menos y al cubo. Y está por y'. Ahora vean. Despejar de acá y' no está difícil, tal vez un poquito largo, pero difícil definitivamente no. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. ¿No hay preguntas? A ver, yo tenía, ¿qué estoy haciendo acá? 6 veces raíz lo estoy pasando a sumar al otro lado. 6 veces raíz por y', menos 3y cuarta y' es igual a 6y raíz. Y se pasaría a restar menos 2xy cuadrado. ¿Estamos bien? Ahora ya les digo, lo que hay que hacer es despejar y', que quede una expresión linda, fea, larga, corta. Realmente es lo de menos. ¿Qué anoto entonces? ¿Quién había sido y'?
¿Tenemos? Factorizamos y prima y lo demás. Correcto. Factorizamos y' sería 6 veces y. Raíz de x cuadrado menos y cubo. Menos 2xy cuadrado. Dividido entre 6x raíz de x cuadrado menos y al cubo menos 3y cuarta. ¿Así? A ver. Lo que queda ahí, ¿verdad? 6x raíz menos 3y cuarta. Listo. Y ahí está. Y ese es y'. ¿Qué has hecho? Has derivado implícitamente. ¿Por qué? Porque no has tenido necesidad de despejar a la y. Directamente has derivado. ¿Qué pasa cuando derivas implícitamente? ¿Ah? ¿Qué dices? Bueno, ¿qué pasa cuando derivas implícitamente? El resultado depende tanto de y como de x. ¿Se dan cuenta? Sigamos adelante. ¿Para qué me va a venir bien esto de hallar las derivadas implícitas? Para poder hallar las derivadas de relaciones trigonométricas inversas, o sea, de todos los arcos. ¿Cómo funciona el asunto? Si digamos yo quiero hallar la derivada del arco tangente de x, yo sé por trigonometría que el arco tangente se pasa al otro lado como que, como tangente. Entonces yo tendría que la tangente de y vale x. Y esto puedo derivar implícitamente. Derivada de tangente secante al cuadrado, ¿por quién? Por su colita y'. Es igual a derivada de x es 1. De aquí despejo y' y sería 1 sobre secante al cuadrado. Ahora, pero, ¿qué hago? Yo conozco una identidad trigonométrica. Se funciona siempre así. 1 más tangente al cuadrado es lo mismo que secante al cuadrado. ¿Qué tal si en lugar de esta secante al cuadrado pongo esto? La secante al cuadrado de y sería 1 más tangente cuadrado de y. ¿Pero quién era la tangente de y? Ah, la tangente de y era x. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la secante al cuadrado de y me queda 1 más x cuadrado. Y ahí está. Nomás reemplazo aquí y voy a tener que, si y es el arco tangente de x, la derivada de y va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Estamos bien? Vamos a ver si estamos bien. Pausemos Recording la stopped. grabación. Y yo quiero que encuentren la derivada del arcoseno de x. ¿Me lo encuentran, por favor? A ver, pregunta.
A ver, ¿vamos bien? Aquí nada. Creo que en el Meet algo. A ver. A ver, ¿qué dice? 1 sobre 1 menos x cuadrado a la 0,5. Perfecto, Moisés. No, no muchachos. Los del Zoom no. El del Meet sí. ¿Qué va a pasar? A ver, grabaremos. Recording in progress. El arco seno se pasa al otro lado como seno. Yo tendría que el seno de y vale x. Y esto deriva implícitamente. Derivada de seno, coseno de y. ¿Por quién? Por su colita y prima. Siempre le aumentamos y prima. Derivada de x es 1. De donde si yo despejo, y' va a ser 1 sobre el coseno de y. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que tú sabías? Pero yo sabía que x era el seno de y. Es lo que tenía acá, mira. X era el seno de y. Entonces, ¿qué va a pasar? X es el seno de y. ¿Qué pasa si esto lo elevas al cuadrado? X al cuadrado sería igual al seno al cuadrado de y. X al cuadrado sería igual. ¿Quién es el seno al cuadrado? Seno al cuadrado es lo mismo que decir 1 menos coseno al cuadrado de y. ¿Verdad? ¿Verdad? Si de ahí yo despejo coseno al cuadrado de y, ¿quién sería? Coseno al cuadrado de y sería 1 menos x al cuadrado. De donde el coseno de y vendría a ser la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Estoy bien ahí? Ahora, ¿quién sería? ¿Quién vendría a ser y'? ¿Quién sería? Y'. 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Exactamente. Y' va a ser igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Tienes toda la razón. Y esta expresión es la que había sacado uno de ustedes. La derivada del arcoseno, ¿cuál es? 1 sobre 1 menos x cuadrado a la 0,5, que es exactamente. ¿Se dan cuenta? ¿Tiene razón? Tiene razón. Entonces es muy fácil hallar la derivada de todas las trigonométricas inversas si es que derivamos de manera implícita. Mucho cuidado. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si la expresión es más larga? No pasa nada, o sea, se deriva como se deriva. Fíjate, tú podrías usar esto de la derivación implícita para las derivadas milésimas. ¿De qué hablamos? Yo tengo esta expresión, quiero hallar y'. Tengo esta expresión, e a la xy menos seno de xy vale 4. Espérenme un ratito. Silencio. Mi perrita siempre molesta. Perdonen. Derivada de e a la xy es e a la xy. Pero por regla de la cadena debo derivar xy. Derivada de x es 1, por la y sin derivar.
más la X sin derivar, derivada de Y'. Ahí está su derivada. Dice menos, pongo menos. Derivada de seno, coseno. ¿Coseno de quién? De XY. ¿Tiene cadena? Sí. Y nuevamente derivo este producto XY. Derivada de X es 1 por la Y sin derivar, más la X sin derivar, derivada de Y es Y'. Esto es igual a derivada de 4. ¿Quién es 4? Ah, es una constante. ¿Cuál era la derivada de una constante? Era 0, ¿verdad? Sí. Ahora fíjense, que qué casualidad. Ambos términos tienen este factor, pues lo factorizo. ¿Qué voy a factorizar por delante? Y más XY', que te va a quedar por E al XY menos coseno de XY vale 0. Tengo un producto igualado a 0. ¿Dónde está lo que quieres hallar? Yo quiero hallar Y', entonces, ¿qué te parece si todo este factor lo pasas a dividir? Vas a tener que Y más XY' vale 0, de donde despejando Y' va a ser igual a menos Y sobre X. ¡Qué maravilla! Se ha simplificado muchísimo. Y la primera derivada, Y' es igual a menos Y sobre X. Ya está. ¡Qué fácil! La segunda derivada, ¿qué haces? Derivas a quién? A esta. A esto es una división. Derivada, ¿cómo era la cosa? Denominador al cuadrado, X cuadrado. Derivada de lo de arriba. ¿Quién está arriba? Arriba está menos Y. Derivada de menos Y, ¿qué va a ser? Va a ser menos Y'. Mírenla acá. Ah, aquí aparece Y'. Derivada de lo de arriba por la X sin derivar, menos. Lo de arriba sin derivar sería menos Y por lo de abajo derivado, que sería 1. Esta Y' la conozco. ¿Quién era Y'? Y' era menos Y sobre X. Pongo aquí. Menos por menos va a ser más. Qué interesante. Esta X con esta X se va a simplificar. Te queda Y más Y. Ah, te va a quedar 2Y sobre X cuadrado. Listo. Y esa es la segunda derivada. ¿Quieres volver a derivar? Voy a hallar la tercera derivada. ¿Cómo? Como división. Denominador al cuadrado, X cuarta. Derivada de lo de arriba. ¿Quién está arriba? Arriba está 2Y. Derivada de 2Y va a ser 2 por Y'. Derivada de arriba es Y'. Por la X cuadrado sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, 2Y por lo de abajo derivado, que sería 2X. Nuevamente, ¿quién es Y'? Es menos Y sobre X. Y fíjate aquí qué ha pasado. Esta X cuadrado con esta se simplifica. Tienes menos 2YX menos 4XY. Va a ser menos 6YX sobre X cuarta. Aquí esto se simplifica un poquitingo. ¿Y qué te queda? Menos 6Y sobre X cubo. Listo, ya tengo aquí a la tercera derivada. La cuarta, hago lo mismo. Cada vez que derivas Y, ¿qué va a ser? Va a ser Y'. Y reemplazas lo que era Y'. Y te queda esta otra expresión. Ahora, si te das cuenta, hasta aquí tengo la cuarta derivada. Nosotros podríamos hallar alguna relación, alguna regla de correspondencia para la derivada enésima. ¿Qué notas con los signos? A ver, positivo, negativo. Ah, están intercalados. Ok, entonces va a ser menos 1 a la n. ¿Qué notas? Coeficientes. La primera derivada tiene coeficiente 1, la segunda 2, la tercera 6, en la cuarta 24. ¿A quién te hace recuerdo? A n factorial. Factorial de 1 es 1, de 2 es 2, de 3 es 6. Factorial de 4 es 24. Así funciona. ¿Quién está arriba? En todas está la y solita y abajo ¿qué tienes? X a la n. Fíjate, en la cuarta tienes sobre X cuarta. En la tercera tienes sobre X cubo y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hallar aquí es una expresión para la derivada enésima. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. ¿No hay preguntas?
Bueno, sigamos adelante entonces, si no hay preguntas. ¿Qué pasa en este caso? Tienes esta expresión, neperiano de x a la y es igual a 1 sobre e a la y sobre x igual a 5. Yo quiero hallar la derivada. Si tú derivas implícitamente, ¿cómo podrías hacer? Ah, pues te conviene hacer algunas operaciones previas. Neperiano de x a la y por propiedades de logaritmos, este exponente y bajaría. Sería y neperiano de x. Más 1 sobre e a la y sobre x es lo mismo que decir e a la menos y sobre x igual a 5. Y ahí derivas implícitamente. Aquí esto es un producto, derivada de y por el logaritmo sin derivar, más la y sin derivar, derivada del logaritmo 1 sobre x, más e a la menos y sobre x, y luego deriva esto que es división, denominador al cuadrado, derivada de lo de arriba, menos y' por lo de abajo sin derivar, por x, menos lo de arriba sin derivar, menos y, menos por menos me da más, y derivada de abajo 1, correcto. Igual a derivada de 5, 0. Ya estamos. Aquí está y' y aquí está y'. Aquí multiplicaré, factorizo y' y y tengo esta expresión. Y no importa que no se llegue a simplificar, o sea, a lo que es. La derivada es todo esto. ¿Listo? Y esta expresión es la que vamos a mantener. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? No hay... Ya. Ahora, ¿qué otra cosa me interesa muchísimo? Entender qué pasa cuando tenemos funciones exponenciales. ¿Qué son las funciones exponenciales? Resulta que y es igual a f elevada a la g. O sea, la variable está como base y como exponente. ¿Qué deberíamos hacer acá para derivar esta expresión, para hallar y'? Pues lo que vamos a hacer, más sencillito, es aplicar logaritmos a ambos lados de la expresión. Aplico logaritmo, aplico logaritmo. Por propiedades de logaritmo, g de x pasaría aquí a multiplicar. ¿Estoy bien? Sí. Y esto derivo implícitamente. Derivada del neperiano 1 sobre y por y' es igual a, y a este lado que tengo, producto, derivada de g por el neperiano de f sin derivar, más g sin derivar, derivada del neperiano de f, 1 sobre f, por derivada de f, f'. Ya está. Ahora, de acá, pues, despejar y' va a ser sencillo. Veremos si esto está claro. Me dice derivar, ¿qué tienes? Y es igual a coseno de 3x elevado al neperiano de x. Primero aplicas logaritmos a ambos lados. Logaritmo por aquí y logaritmo por acá. Esos son los logaritmos que estoy aplicando. Por propiedades de logaritmos, el exponente pasa a multiplicar. Entonces, y deriva. Derivada del neperiano de y, 1 sobre y'. Derivada del neperiano de x, 1 sobre x, por este logaritmo del coseno sin derivar, más el logaritmo de x, derivada de este neperiano, 1 sobre coseno de 3x, tiene cadena, derivada de coseno, menos seno de 3x, tiene cadena 3x, sí, tiene un 3. A no olvidarnos nada. Ya está. Me doy cuenta que de aquí, mucho no puedo hacer, lo estoy reescribiendo nada más, pero me doy cuenta que esta y que dividiría puede pasar a multiplicar aquí. Entonces, y' ¿qué va a ser? Va a ser y por todo esto. Neperiano del coseno sobre x, más por menos me da menos 3 seno de 3x, neperiano de x sobre coseno de 3x. Despejo esta, o reemplazo esta y en realidad sería coseno de 3x elevado al neperiano de x por neperiano del coseno de 3x sobre x menos 3 veces, mira aquí tienes seno sobre coseno del mismo ángulo, tangente, entonces sería menos 3 veces tangente de 3x por el neperiano de x. Y ya está, y esta expresión corresponderá a la derivada que estamos buscando. ¿Se dan cuenta? Estamos. Ahora, ¿qué pasa en este otro tipo de ejercicios? Fíjate, tú tienes sea que x por y vale 3, demostrar, y te dan esta expresión.
¿Qué crees que tendrías que hacer? Ah, pues no está tan difícil. Voy a hallar la derivada tercera y reemplazaré. La segunda derivada y reemplazaré. La primera derivada y reemplazaré. Todo lo que corresponda a reemplazar. X por Y vale 3. Derivo una vez. Derivada de X es 1 por Y sin derivar más X derivada de Y primo. Después. Ahí está la primera derivada. Vuelvo a derivar esto, como hace rato decíamos, y ahí está la segunda derivada. Vuelvo a derivar y ahí está la tercera derivada. Y eso nomás reemplazas. ¿Qué dices? Tienes que reemplazar y verificar esto. Menos 2y menos x cuadrado por la tercera derivada. Es menos 6y sobre x cubo. Más 6 veces la primera derivada, menos y sobre x. Por la segunda derivada, 2y sobre x cuadrado. Menos 6x, la segunda derivada, 2y sobre x cuadrado, y menos 6, la primera derivada, menos y sobre x. Supuestamente esto debería salir 0. ¿Será que sale 0? No sé, no tengo idea. Veamos, menos por menos me da más, 6 por 2, 12, y cuadrado sobre x cubo. Menos por menos me da más, 6y, x cuadrado con x cubo se simplifica y me queda abajo una x. Menos por más me da menos, 6 por 2, 12. ¿Qué sería aquí? 12y por y, 12y al cuadrado sobre x cubo. Aquí, menos 6 por 2, 12. X con x se va, 12y sobre x. Y menos por menos me da más, 6y sobre x. ¿Sí? Ahora, a ver, veamos, hagamos lo que se pueda. 6y más 6y, perdón, 6y sobre x más 6y sobre x, 12y sobre x, menos 12y sobre x, todo esto se va. Aquí que tienes 12y cuadrado sobre x cubo menos 12y cuadrado sobre x cubo también se va. ¿Qué podemos concluir? Pues llegamos a que 0 es igual a 0. No me gusta, soy muy feito. Llegamos a que 0 es igual a 0. Y por lo tanto, pues, se demuestra lo que queríamos. ¿Se entiende? Preguntas, por favor, pregunten. Recording stopped. ¿No hay preguntas?